Amados santos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante en esta serie, el plan predeterminado de Dios. Nuestro evangelio debe comenzar con esta visión del propósito eterno de Dios como el mensaje. Muchas cosas en la vida interior llegan a ser una experiencia por medio de o son el resultado de un entrenamiento divino bajo el que están o estamos todos los hijos de Dios. Por eso necesitamos hacer una distinción entre lo que viene a nosotros simplemente por la gracia de Dios y lo que viene a nosotros por medio de la obra de Dios, o podemos definir por medio de la obra del edificador de la iglesia, del Espíritu Santo. Leemos los versículos de Filipenses capítulo 2, los versículos 12 y 13. Versículo 12, allí leemos: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios, el versículo 13 dice, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Suponemos, y esto hay mucho, que es una construcción prácticamente del pensamiento humano, suponemos que Dios hará automáticamente todo lo que sea necesario simplemente porque nacimos de nuevo. Sin embargo, como vemos en Adán, él debe elegir continuamente el camino y la voluntad de Dios. Debemos pedir, buscar, tocar la puerta y participar en nuestro propio desarrollo a través de nuestra consagración y obediencia. Y los apóstoles hablaban de esto y decían: mirad cada uno como sobreedifica. Entonces, como hijos, debemos estar preparados para que el Espíritu Santo desarrolle la mente del Padre, nos imparta y nos deje ver más claro su propósito, su visión, su sabiduría y la revelación de su propio propósito eterno. Efesios 1, leemos una oración ahí tremenda, los versículos 16 y 17, y el apóstol dice así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esta es la razón, amado, por la que el proceso de crecimiento antecede esta revelación. Debe haber crecimiento y consagración en alguna medida antes que recibamos entendimiento de su voluntad, de su obra en nosotros y de nuestra necesidad del desarrollo y el carácter, o sea, nuestra necesidad de madurez, y para recibir entonces el conocimiento de su propio definitivo o de su propósito definitivo, cuando finalmente califiquemos para la adopción de hijos. La adopción de hijos es parte de la culminación de un proceso o del desarrollo de un proceso. Vamos a leer Gálatas 4 del 1 al 5. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, dice el versículo 2, y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. En el 3 leemos: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Una lectura superficial de esta escritura puede sugerir que todas las personas que han nacido de nuevo son hijos de Dios. Y debemos decir, bueno, sí, por supuesto, son hijos o somos hijos por el nacimiento. Pero como bebés o niños pequeños, continuamos bajo los tutores y la disciplina hasta que crezcamos a la posición en Cristo que fue establecida por el Padre. Este crecimiento y desarrollo es esencial, de manera que podamos recibir la adopción de hijos. El Espíritu Santo fue enviado para instruirnos, para disciplinarnos y entrenarnos hasta el patrón y crecimiento establecidos por el Padre. En esta ocasión, el Espíritu Santo es quien le avisa al Padre que el Hijo está o el Hijo cumple los requisitos del Padre y puede ser adoptado en la familia del Padre. Podríamos llamarle a esto la adopción
por crecimiento y calificación. Mateo 12:48, leemos allí, del 48 al 50, en el 48 leemos, respondió él, refiriéndose al Señor, al que le decía, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? En el 49 dice, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Para ser incluido en la familia de Cristo, según él mismo está diciendo, debemos hacer la voluntad del Padre. Si ignoramos este hecho, no veremos la importancia de este crecimiento, la rectificación y desarrollo para que podamos tener la habilidad de hacer su voluntad, que es lo mismo que el crecimiento en vida del que hace la voluntad del Padre. Dios ya ha predeterminado el patrón que debemos cumplir antes de que seamos adoptados en su familia. Está claro y predeterminado por Él. Por supuesto, somos herederos por nacimiento, pero somos adoptados al cumplir el patrón establecido por el Padre. Jesús muestra esto en el río Jordán, donde fue bautizado. Y leemos allí en Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, versículo 17, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto se confirmó nuevamente cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración. Podemos recordar o podemos leerlo allí en Mateo capítulo 9, versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. En el primer versículo se nos habla de que el Padre en todo lo que se complace es en la expresión del Hijo. Y lo que complace al Padre es la expresión del Hijo. En el Mateo 9, 7, cuando dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd, el Padre estaba confirmando algo tremendo, amado, que Jesús había llegado en su desarrollo a estar calificado para hablar por el Padre. Por eso el propio Jesús decía, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. El Padre confirmó que él estaba calificado para hablar por el Padre. Y por eso dijo, a él oíd. Y por eso la escritura y el pensamiento apostólico para nosotros es siempre ¿cuál? A él mirar. Corred esta carrera con los ojos puestos en quien es el autor y el consumador de la fe. Amados, continuamos en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.